Vamos con Carlos Fidel Flores, que es nuestro colega periodista y amigo de mucho tiempo. Fidel Carlos, o Fidelango, como le decimos también. Es un gusto saludarte, Fidel, a través del enlace, a través de lo virtual, darte un abrazo y el cariño de siempre, una amistad de más de 25 años en el mundo de la comunicación con Fidel. Hoy vive en México, es periodista, es economista, y algo que tengo que destacar antes de saludar a mi amigo Fidel. Fidel en México, en Ciudad de México, DF, él enseña historia de México a los propios cuates, como dice él, es decir, un boliviano enseña historia de México a los estudiantes de este país azteca. Es un gusto conversar contigo, Fidel. Gracias, Roger. El gusto es para mí, y a través de la señal de tu programa, extender un fraternal saludo a todo tu auditorio en Santa Cruz de la Sierra y en toda Bolivia. Gracias, querido Fidel. Bueno, las muertes por coronavirus en México, ya en Ciudad de México sobre todo, podrían ser el triple de las reconocidas por el gobierno, y tengo entendido que ya pasaron las 120,000 personas ya contagiadas con este virus. Bueno, te voy a actualizar. Hace 3 horas terminó la conferencia diaria de Secretaría de Salud, de todas las autoridades de salud, y en realidad ya estamos en los 124,301 infectados, lamentablemente con 14,649 personas que fallecieron. Bueno, pero también hay que contextualizar. El país de México tiene 130 millones de habitantes, la capital tiene 25 millones de habitantes, entonces imaginarás la cantidad, obviamente va en proporción, ¿no? Curiosamente, estábamos en un censo nacional y el tema del COVID interrumpió esto, y seguramente se trasladará para otro tiempo. Pero esa es la circunstancia. Que mencionarte que en este momento estamos en semáforo rojo como gran parte del continente, y esto quiere decir que México mantiene un nivel de riesgo máximo de contagios, y bueno, en los 32 estados de la federación pues se mantiene esta circunstancia, ¿no? Ahora es importante también destacar que México tiene en la actualidad empezó con este programa de salud desde la primera semana de enero, junto con el reconocimiento de la Organización Mundial de Salud. México fue uno de los primeros, por no decir el primer país en todo el continente, en llevar a cabo un programa que se llama Centinela y Mitigación. También destacar que en ningún momento usó la fuerza policial o militar para impedir que la gente saliera a las calles, para pues obligar a un confinamiento como se hizo en varias partes de América Latina. Esto fue muy preciso desde un principio y se basó en una lógica de conferencias muy intensas. De hecho, tenemos 4 conferencias diarias en Palacio Nacional, y bueno, todos los días se actualizan datos, pero fundamentalmente se apoya este programa en el liderazgo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en este liderazgo que se transmite en términos de confianza, en términos que hay un grupo humano, técnico, científico que está funcionando. Claro que como todos los grupos también existen errores, pero bueno, esa es la circunstancia en la actualidad. ¿Alguna pregunta, Roger? Bueno, México es el 4º país de Latinoamérica con más casos de coronavirus, alcanzó una cifra realmente elevada. La Ciudad de México y el Estado mexicano continúan incrementando sus ocupaciones hospitalarias, y México aparece como el 14º país con más casos confirmados en el mundo, y en Latinoamérica solo es superado, tengo entendido, por Brasil, por el Perú, que también está golpeado por el coronavirus, y Chile también. ¿Cómo están tomando o cómo están encarando las autoridades en salud esta problemática, Fidel? Bueno, se acabó un programa que finalizó el 1 de junio, puesto que en realidad el confinamiento empezó más o menos la etapa en la fase 2, porque son por fases, ¿no? La fase 1, la fase 2, y estamos en la fase 3. Pero lo están encarando precisamente con una información diaria. Te digo, quizás me llama la atención porque no he visto en otros países de América Latina
al menos desde el punto de vista mediático, esta gran cantidad de información que fluye. Se sigue manejando, el gobierno sigue manejando los elementos de protocolos de salud que debe tener. Evidentemente, te vuelvo a repetir, la cantidad de gente, los 130 millones de habitantes en sus 32 estados, existen algunos errores, porque finalmente algunos, por ejemplo, estados tienen... se manejan de alguna manera, sus autoridades, sus gobernadores manejan la circunstancia. En el caso de Jalisco, por ejemplo, para precisar, la semana pasada tuvieron algunas manifestaciones, inconformidades, porque el gobernador había ordenado a la policía municipal de su estado de que infraccionaran o detuvieran a las personas que no usaban cubrebocas. Y bueno, esto llevó hace un mes precisamente a la detención de una persona de nombre Giovanni López, quien posteriormente resultó muerto, o sea, la policía lo detuvo, pero apareció muerto. Entonces esto generó una inconformidad en la sociedad de Jalisco. Este caso se dio en las cercanías de Guadalajara, en un estado que está gobernado, mejor dicho, por un gobernador opositor. Muy bien. Es cierto, México es uno de los países más poblados del mundo. ¿Y cómo está el tema de la cuarentena? ¿Hay cuarentena estricta, hay cuarentena dinámica? ¿Cómo se está manejando este tema en México, Fidel? Bien, la cuarentena existe, Roger, pero fue gradual. Cuando entramos a la fase 2, ya era obligatorio, pero en ningún momento se ordenó a la fuerza pública, es decir, a los militares o a la policía, que ejercieran coacción directa sobre la ciudadanía. Todo fue en base a una paulatina información con vencimiento, si vale el término, desde febrero. Yo recuerdo en enero que ya, fines de enero, existía las conferencias y nos decían que evidentemente íbamos a estar en la fase 1, que venía esta pandemia iba a ser una realidad, y bueno, en primer momento obviamente nadie lo creía. Quizás favoreció en todo caso a México el que hace 11 años, en 2009, tuvimos una situación parecida, menos grave quizás por el virus del H1N1, que se llamó también la gripe mexicana, que evidentemente que costó muchas vidas humanas. Entonces, esa experiencia reflejó cierto manejo temático, y bueno, varias personas que estuvieron en esa ocasión, por ejemplo, el subsecretario federal de Salud, Hugo López-Gatell, quien estuvo en su momento también fue siendo parte de ese equipo para poder coordinar y de alguna manera tomar las medidas de protocolo. De hecho, debo decirte de que la Organización Mundial de la Salud reconoció el manejo como llevó a cabo México. Entonces es importante destacar esta experiencia que tuvo en 2009. ¿Cómo está el tema de la economía en México? Bien, evidentemente, como todos los países en el continente americano y al mundo, diría yo, vamos a sufrir una debacle importante en el Producto Interno Bruto y en todos los índices macroeconómicos, evidentemente. Pero habría que destacar algo muy particular del actual gobierno. Por ejemplo, desde que inicia su gobierno en diciembre del año pasado, desde que inicia el presidente López Obrador, desde el principio instaura una política de austeridad republicana. Esto quiere decir que todo el nivel de la burocracia de primer nivel se baja el sueldo. Entonces, la burocracia en general empieza a tener esta política de austeridad republicana. Y otro elemento también importante a destacar del gobierno actual es el no endeudamiento. Entonces, el no endeudamiento, la austeridad republicana y la priorización de obras de gran estructura como una refinería Dos Bocas, que en este momento se está construyendo, además del Tren Maya, que pasará obviamente por la zona del sureste de la República. Son obras importantes, y además cambia un poco la dinámica política económica política que hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había tenido. Es decir, el neoliberalismo era una constante recurrente en gobiernos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de Acción Nacional. Este gobierno, a pesar de que tiene una
tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, evidentemente, de todas formas, en la actualidad intenta mirar hacia adentro, es decir, consolidar más lo mexicano e intentar buscar un camino de autosuficiencia. Ese es el objetivo en términos macroeconómicos. También destacarte, Roger, que en términos de la ocupación hospitalaria que tiene México, la Ciudad de México, la capital, registra en la actualidad 78% de la ocupación hospitalaria en camas generales, frente al 50% de ocupación en todo el territorio nacional en promedio. Las camas con ventilador, por ejemplo, están en una ocupación aproximadamente entre el 40 y 50%. Esto es importante destacar porque, como te decía yo, desde enero, febrero, se fueron dando los elementos para poder contener los efectos que iba a tener esta pandemia, y esto llevó a una acción importante. El gobierno hizo tratos, algunos convenios con los hospitales privados, y se generaron los hospitales COVID, que los hospitales privados y los hospitales públicos, en términos generales, en esta ocasión, se unieron para dar a toda la persona atención cuando la persona padece COVID. Es decir, prácticamente hubo una especie de convenio que va en favor de la población en general. Además, informarte que todos estos recursos que de alguna manera se ahorraron, evidentemente se están canalizando a través de créditos bajo palabra, es decir, hay una canalización directa hacia empresas, y no solamente hacia empresas, sino hacia profesores, hacia taxistas, hacia gente que tiene, incluso que no tiene registro en Secretaría de Hacienda. Claro que existen problemas y obviamente las circunstancias son diferentes. Sin embargo, la mirada que tiene el gobierno actual para enfrentar esta crisis sanitaria, pues definitivamente marca una diferencia. Para ir cerrando, Fidel, ¿cuál es la proyección que tienen las autoridades en salud en México en cuanto a contagios y fallecimientos, y si es que están en el pico más alto o van a llegar recién al pico más alto? No, estamos en el pico alto, en el cenit de la pandemia, y de hecho es probable de que, como decía la semana pasada fue el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, que es probable que se llegue a 30,000 víctimas fatales. Entonces 30,000, 35,000, esa es, o sea, prácticamente estaríamos hablando de más o menos, ahora estamos en 14,000, el doble, quizás un poco más del doble, ¿no? Hace un momento creo que decías que había que multiplicarlo por 3. Es probable que nos acerquemos a esa cifra, es probable. Pero, te repito, quizás en el reporte oficial de hoy, estos días que estamos en el cenit, paulatinamente está empezando a bajar la cantidad de personas fallecidas por el COVID-19. Entonces, estamos en un cenit, pero muy levemente empezamos un descenso. Claro que tanto el presidente como las autoridades de salud nos indican que podemos tener un rebrote, esto es real. Fidel, completo como siempre el informe. Yo te agradezco por este enlace, por este contacto periodístico desde Ciudad de México. Fidel Carlos Flores, periodista boliviano que radica ya hace más de 20 años en México. Un gran abrazo, Fidel, y hasta cualquier momento. Permíteme un segundito, quizás precisar aquí, ya casi son 40 años que vivo por acá, con familia evidentemente y todo, pero siempre muy afecto pues a Santa Cruz, como tú lo dijiste, ya 25 años de conocernos, siempre es grato verte con buena salud y tras tus éxitos televisivos, y bueno, me complace mucho eso, y siempre estaré para poder apoyarte en lo que pueda. Muy bien, muchas gracias. Desde casa nosotros transmitiendo la noche, y también Fidel desde su casa en Ciudad de México. Un abrazo, bendiciones para la familia, Fidel. Gracias, muchísimas gracias.